Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бо. El pájaro negro de Chernobyl. La leyenda dice que, en los días previos al 26 de abril de 1986, una criatura sobrenatural fue vista en el cielo sobre Chernobyl por muchos de los hombres que se encontraban en la sala de control de la central nuclear. También afirmaron haber visto a esta aterradora criatura justo antes de la explosión. Sin embargo, ahora se ha convertido en una de esas fábulas que es difícil de investigar porque se basa en las historias de personas que murieron debido a la contaminación radiactiva. Todo empezó cuando 5 trabajadores aseguraron haber visto una criatura grande, oscura y sin cabeza, con alas gigantescas y ojos rojos de fuego. A partir de entonces los trabajadores de Chernobyl se dieron cuenta que sus experiencias eran extrañamente similares, algunos sufrían horribles pesadillas, mientras que otros recibían amenazantes llamadas telefónicas. Pero estos encuentros no solo se limitaron a los trabajadores, también a las personas que vivían alrededor de la central nuclear, quienes comenzaron a experimentar una serie de extraños eventos que giraban en torno a los avistamientos de una criatura misteriosa, también descrita como oscura y con alas grandes y penetrantes ojos rojos. Las personas afectadas por los fenómenos también experimentaron pesadillas y tuvieron encuentros con la bestia alada. Algunos de los trabajadores informaron sobre sus extrañas experiencias a los supervisores de las instalaciones, pero estos podían hacer muy poco, incluso si hubieran estado dispuestos a tomar medidas. Luego, en abril, ocurrió el desastre. Chernobyl, en Ucrania, se ha convertido en sinónimo de desastre, tragedia y el peligro de la energía nuclear. Esta central, ubicada en la antigua Unión Soviética, pasó a la posteridad por un terrible accidente en 1986, el cual originó una fuga de radiación a niveles mortales cuyos efectos permanecen hasta hoy. Hoy, a 3 décadas de la catástrofe, sus vestigios se han convertido en una puerta hacia lo desconocido. El más emblemático es el de Pripyat, una enorme ciudad que fue construida especialmente para acoger a los trabajadores de la central, y la cual hoy es un pueblo fantasma. El reporte, que ha sido comparado con los relatos y avistamientos de Mothman en Estados Unidos, un humanoide alado que anuncia tragedias, ha hecho que varios equipos lleguen hasta esta zona en busca de respuestas. Sin embargo, se enfrentan a una limitación mayor: el tiempo. Algunos militares que vigilan la zona incluso han dicho haber sido tocados por presencias invisibles, además de percibirse un extraño malestar general. También hay la sensación de ser observado desde las ventanas del hospital, además de oír risas de niños. Todo esto ha llevado a algunos a teorizar que, a un mayor aumento de las lecturas de radioactividad, lo que indica que es hora de evacuar la zona, son mayores las probabilidades de presenciar una actividad sobrenatural. Según los reportes, los especialistas han logrado divisar sombras y siluetas de personas, lo que califican como apariciones de quienes murieron en la tragedia, además de una luz ámbar que aparece sin explicación en la ciudad abandonada. Pripyat ha sido catalogada como la zona cero de los fenómenos paranormales y, sin embargo, por todo lo dicho nunca podrá ser evaluada a profundidad. Incluso, con el paso del tiempo la erosión ha llevado a muchos a teorizar que la cubierta del reactor se derrumbará en la próxima década. Por si fuera poco, también se han reportado varias criaturas extrañas en la zona y de las cuales hay pocos registros pero que, se dice, serían seres mutantes afectados por la radiación. Sin duda un lugar fascinante y a la vez aterrador. Por supuesto, los escépticos aseguran que este tipo de criaturas son un engaño muy bien elaborado o un ejemplo de imaginación colectiva. Algunos sostienen que las historias han sido creadas por las autoridades de Pripyat en un intento por evitar que las personas accedan al área radioactiva, ya que los saqueadores siguen siendo un problema de seguridad.
fantasma de Susa. Kuznetsky Most es una de las calles más antiguas del centro de Moscú, que va desde la calle Lubyanka hasta Bolshaya Dmitrova. Su nombre quiere decir el puente del herrero y fue tomado de un puente cercano del siglo XVIII sobre el río Neglinaya. La avenida es conocida gracias a un par de leyendas de terror que se cuentan al respecto, una de ellas un carruaje gris, que evolucionó en coche para adaptarse a la modernidad, y la segunda, un fantasma vestido de blanco que vuela por la ciudad. La aparición es llamada Susa, un sobrenombre puesto a Josefina, una diseñadora de sombreros de origen francés, que vivió en Moscú a mediados del siglo XIX. Sus diseños tuvieron tanto éxito, que la gente de distintos estratos sociales la buscaba y ganó mucho prestigio. La joven estaba enamorada de un millonario llamado Sava Morozov, un millonario filántropo, magnate de la industria textil y el quinto hombre más rico de Rusia en aquel momento. A ella le gustaba que el hombre usara su fortuna en causas benéficas, no en frivolidades como otros millonarios. Algunos dicen que ambos estaban a punto de comprometerse, pero otros aseguran Susa lo amaba en secreto, pues su timidez le impedía iniciar algo. Según cuenta la leyenda, un desafortunado día 13 de mayo de 1905, mientras la joven circulaba en su carruaje, escuchó de un vendedor de periódicos la noticia de que Sava Morozov se había disparado en Cannes y resultó muerto. Tal suceso la dejó consternada y bajó de la diligencia aún en movimiento, encontrando también la muerte al ser aplastada por las ruedas. La mañana siguiente, encontraron muerto al vendedor de periódico, había sido estrangulado con una media de mujer, como las que vestía Susa en el momento de su muerte. En ese momento nadie lo consideraba una casualidad, mucho menos cuando fueron muriendo uno a uno los que había publicado la nota. Así comenzó a contarse la historia de un carruaje fantasma que circulaba por las calles de Moscú al filo de la medianoche. De él saltaba una joven vestida con ropas muy finas y antiguas, para después terminar su acto de aparición desprendiendo aterradores gritos de dolor al estar bajo las ruedas. Se rumora que cuando una mujer ve el fantasma de Susa, significa que perderá al hombre amado, o en el peor de los casos la vida. Además, los vendedores de periódicos y reporteros suelen evadir esa calle temiendo lo que Susa tenga preparado para ellos. El Volga Negro. El Volga Negro es el antagonista central de una leyenda urbana en Polonia y regiones similares, registrada principalmente entre los años 1960 y 1970. Existen muchas variantes de la leyenda, pero caen aproximadamente en dos campos. El de la conspiración criminal y ese de conspiración oculta. Ambos involucran una misteriosa limusina negra del Volga que recorre las calles y secuestra a personas con fines siniestros. La creencia más común sobre el Volga Negro es que es conducido por una pandilla de delincuentes que lo utilizan para secuestrar a víctimas para su uso en la sustracción de órganos o la esclavitud infantil, ya que se decía que muchos objetivos eran niños. También había historias de ello. Siendo utilizado por un asesino en serie que se detenía para preguntarle a la gente por el tiempo, si una víctima se acercaba a hacerlo, el asesino procedería a secuestrarlos y asesinarlos de una manera espantosa. Otra creencia común era que el Volga Negro era una entidad demoníaca utilizada por Satanás u otros espíritus malignos de alto rango para capturar almas, usando un método similar a la historia del asesino en serie. En estas historias, el automóvil demoníaco preguntaba por el momento, cualquiera que respondiera fue maldecido para morir a la misma hora al día siguiente, pero podría salvarse respondiendo es el tiempo de Dios, haciendo que el demonio desaparezca. Otros cuentos basados en lo oculto que involucran al Volga Negro lo condujeron cultistas que secuestraron a niños para rituales de sangre o abuso ritual satánico.
Estas historias a veces también incluían miembros del clero, como monjas o sacerdotes, lo que sugiere aún más el satanismo teísta. Si bien en gran parte solo una serie de leyendas urbanas, la naturaleza de los mitos del Volga Negro puede haber sido difundida o intensificada deliberadamente por la policía secreta polaca para hacer que las reclamaciones relacionadas con secuestros reales por parte del gobierno parezcan inválidas o ridículas. Por supuesto, como con todas las teorías de conspiración, esto nunca se ha probado y, como tal, la mayoría está de acuerdo en que el Volga Negro es una entidad puramente ficticia. Matrioska. El viejo Sergei había nacido al sur de la ribera oriental del Volga, cerca de la región del Cáucaso. Como sus padres, y los padres de sus padres, y aún incluso los padres de estos, el viejo Sergei había dedicado su vida a transformar la madera. Como ya habrán imaginado, era carpintero. Fabricaba desde muebles a hermosos juguetes, caballos de cartón y móviles, pasando por silbatos tallados y hasta instrumentos musicales. Cada semana, salía a recoger la madera necesaria para sus jornadas de trabajo. La seleccionaba de forma precisa, y de una sola ojeada sabía para qué podría ser utilizada. Aquella noche había caído una abundante nevada. Sin embargo, cuando los primeros rayos perezosos de sol comenzaron a despertar, y pese al frío que helaba hasta el aliento, Sergei salió de la cabaña y recorrió lentamente el camino hacia el bosque. El suelo y las hojas de los árboles aparecían completamente pintados por la inmaculada nevada, y aún incluso los rayos del sol, que empezaban a despuntar, reflejaban y lo deslumbraban con su luz blanquecina. Sergei recorrió un largo camino y no encontró más que pequeños maderos y troncones que, como mucho, le servirían para azuzar la estufa de la casa. Aquel no parecía que fuera a ser un día productivo porque los empleados de los grandes aserraderos no habían dejado ningún tronco olvidado o podrido. De pronto, en un claro del bosque, el viejo Sergei se fijó en un montón de nieve que sobresalía en el llano. Se acercó pensando que se trataría de un animal agazapado y al agacharse vio el más hermoso de los troncos que nunca antes había recogido. La madera, blanquecina, parecía brillar bajo los primeros rayos, y del grueso del tronco surgía un halo de vida, casi tan intenso como el de los osesnos al nacer. Sergei cogió con todas sus fuerzas el tronco en sus manos y lo llevó a casa. Pero, así, con aquella fuerza que desprendía, el viejo Sergei no sabía qué fabricar con él. Debía ser, sin duda, algo muy especial. Durante los siguientes 2 días, con sus respectivas noches, Sergei no podía comer, ni dormir, ni trabajar. Tal era su obsesión por aquel tronco. Finalmente, una mañana, cuando había caído rendido por el cansancio, despertó y decidió, sin más, que fabricaría una muñeca. Aquel mismo día puso el tronco sobre la mesa de trabajo y empezó a tallarla suave y delicadamente. El trabajo, arduo, duró más de una semana, y cuando la terminó Sergei se sintió tan orgulloso de su obra que decidió no ponerla en venta y la guardó consigo sin duda, para que lo acompañara en su soledad. Le puso por nombre Matrioska. Cada mañana, Sergei se levantaba y la saludaba cortésmente antes de iniciar sus tareas. «Buenos días, Matrioska». Un día tras otro repetía la misma cantinela, hasta que, de pronto, una mañana, un tenue susurro le respondió. «Buenos días, Sergei». El viejo Sergei se quedó tremendamente impresionado y repitió. «Buenos días, Matrioska». «Buenos días, Sergei», le contestó la muñeca, en un hilo de voz. Maravillado, Sergei se acercó a la muñeca para comprobar que era ella quien hablaba y no sus viejos oídos los que le jugaban una mala pasada y, desde aquel día, vio acompañada su soledad por la pequeña Matrioska, que era un pozo de palabras y risas, y lo distraía y alegraba en su trabajo diario. Eso sí, Matrioska solo hablaba cuando los dos, carpintero y muñeca, estaban solos. Una mañana Matrioska despertó muy triste.
Sergei, que no tenía un pelo de tonto, había venido observando la tristeza en los ojos de la muñeca desde hacía varias semanas. Tras mucho rogarle, Matrioska, un poco avergonzada, le explicó que ella veía cada día por la ventana a los pájaros con sus crías, a los osos con sus osesnos, y hasta a las orugas que parecían verse perseguidas por millones de oruguitas que se enganchaban unas a otras formando una gran cordada. Incluso tú, apuntó Matrioska, tú me tienes a mí, pero yo también querría tener una hija. Pero entonces, respondió Sergei, tendría que abrirte y sacar la madera de dentro de ti, y sería doloroso y nada fácil. Ya sabes que en la vida las cosas importantes siempre suponen pequeños sacrificios, respondió la dulce Matrioska. Y así fue como el viejo Sergei abrió a Matrioska y extrajo cuidadosamente la madera de su interior para hacer una muñeca, casi gemela, pero un poco más pequeña, a la que llamó Trioska. Desde aquel día, cada mañana, al levantarse, saludaba. Buenos días, Matrioska. Buenos días, Trioska. Buenos días, Sergei. Buenos días, Sergei, respondían ellas al unísono. Ocurrió que también Trioska sintió la necesidad de ser madre. De modo que el viejo Sergei extrajo la madera de su interior y fabricó una muñeca aún más pequeña, a la que puso por nombre Oska. Al cabo de un tiempo también Oska quería tener su propia hija, pero al abrirla Sergei se dio cuenta de que solo quedaba un mínimo pedazo de madera, tan blanca como el primer día, pero del tamaño de un garbanzo. Solo una muñeca más podría fabricarse. Entonces el viejo Sergei tuvo una gran idea. Fabricó un pequeño muñeco, y antes de terminarlo, le dibujó unos enormes bigotes y lo puso ante el espejo diciéndole: mira acá, tú tienes bigotes. Eres un hombre, o sea, recuerda que no puedes tener un hijo o una hija de dentro de ti. Después abrió a Oska. Puso acá dentro de Oska. Cerró a Oska, abrió a Trioska. Puso a Oska dentro de Trioska. Cerró a Trioska, abrió a Matrioska. Puso a Trioska dentro de Matrioska y cerró a Matrioska. Y esta es la historia de Sergei y su muñeca Matrioska. Un día Matrioska desapareció y nunca la han vuelto a encontrar. Estará en alguna tienda de antigüedades o en la estantería de alguna vieja librería. Si la encuentran, no duden nunca en darle el mayor cariño, porque ella no dudó en hacer el mayor de los sacrificios por alcanzar algo tan importante como la maternidad. Baba Yaga. Una criatura adoptando la pose de un sapo, con brazos largos como ramas de árbol, sostiene un enorme pistilo y una escoba raída con ayuda de sus garras cafés. Sobresaliendo de un mortero de madera, la anciana permanece agazapada, sus labios delgados están tan caídos como sus ojos oscuros. Mechones de cabello rebelde revolotean por su espalda. A su alrededor, se extienden hongos rojos y abultados que contrastan con su piel opaca y reseca. La inclinación de su vehículo nada tradicional y su expresión apurada indican que está en medio de una persecución. En esta imagen en específico, está persiguiendo a una mujer llamada Vasilisa la Hermosa. Según el folclore, Baba Yaga es una anciana sobrenatural que vive en las profundidades del bosque ruso, en una casa asentada sobre patas de gallina y rodeada de árboles y cráneos brillantes. Las historias de sus hazañas varían, pero es típico de ella ayudar a los visitantes jóvenes que se encuentran con ella durante sus viajes o bien, actúa de manera más tajante al intentar comérselos. A lo largo de todo folclore y en las historias individuales, Baba Yaga pasa de ser una auxiliadora materna a un villano caníbal. Es muy famosa como bruja temible, pero Baba Yaga también es una manifestación antigua y compleja de los mitos originarios y la ansiedad cultural que está en constante cambio. En el relato de Vasilisa la Hermosa, por mucho la historia más famosa donde participa Baba Yaga, la bruja toma varios y conflictuados papeles. La hermosa Vasilisa vive con su cruel madrastra y dos hermanastras malas, quienes conspiran contra ella para matarla.
Después de varios intentos fallidos, por fin envían a Vasilisa directamente al hogar de Baba Yaga, sabiendo que la anciana come humanos como una persona come pollos. Pero en lugar de devorar a la chica, Baba Yaga la obliga a realizar una serie de tareas domésticas al parecer imposibles, como separar granos de arroz de granos de trigo antes del amanecer. Cuando Vasilisa lo consigue, se gana una de las linternas de calavera que adornan la casa de Baba. Cuando está por regresar a casa, la linterna envuelve a su horrible familia en llamas, liberándola de su tiranía. Eventualmente, la hermosa Vasilisa termina casándose con el zar. Aquí, Baba actúa como embustera, villana y salvadora cuando ayuda a Vasilisa a deshacerse de su familia, aunque lo hace a través de medios violentos e indirectos. A diferencia de la figura de la madrina, Baba está más allá de los límites de la moralidad y a menudo su ayuda se manifiesta en formas amenazantes. La ambigüedad de Baba, según la folclorista Johanna Ubbs, está directamente relacionada con su feminidad y esta a su vez con el mundo natural. Como Andreas Hons, autor de varios libros seminales sobre la anciana, incluyendo Baba Yaga. The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folklore Baba Yaga. La madre y bruja ambigua del folclore ruso, escribe, Ubbs discute a Baba Yaga como un aspecto de grandeza de una diosa madre, cuya naturaleza dual como generadora y caníbal se refleja como la paradoja fundamental de la naturaleza. De ciertas formas, ella es una figura de la madre tierra. En otras, se le asocia claramente con la muerte. La historia del príncipe Danila Govorila encierra esta dualidad muy bien. En este caso, una princesa llamada Caterina se hace amiga de la hija de Baba, quien la encuentra en la cabaña de la anciana después de escapar de los acosos incestuosos de su hermano. Eventualmente las dos escapan de la malvada anciana, quien en repetidas ocasiones trata de meter a Caterina en el ardiente horno. Mientras Caterina y su nueva compañera escapan, arrojan tras ellas un peine, un cepillo y una toalla para intentar detener a Baba. El peine se transforma en una cordillera, el cepillo en un bosque espeso y la toalla en un vasto lago. Esta escena de persecución, como Sergei Lekchin la llama en su introducción para Russian Folk Tales from the Collection of Afanasyev, historias folclóricas rusas de la colección de Afanasyev, es un motivo recurrente en las historias de Baba. Es un motivo que Vladimir Prop, renombrado y controvertido folclorista, vio según Lepchin, como un eco del antiguo mito del dador del fuego, una figura previa a Prometeo, cuyo vuelo desde la morada de los dioses, o su cabaña con patas de gallina, en este caso, se convierte en el acto de la creación de nuestro propio mundo, erigiendo montañas y bosques, asentando ríos y mares. Al intentar comerse a su presa humana, Baba Yaga engendra la creación de un nuevo mundo para ellas. En las infinitas representaciones folclóricas de ella, los atributos físicos de Baba Yaga, casi siempre perturbadores, son constantes. Por lo regular, se dice que tiene nariz larga y dientes de hierro, pasa la mayor parte del tiempo volando en su mortero con pistilo. Pero en diferentes contextos exacerban o hacen énfasis en ciertas cualidades y fenómenos asociados con ella. En ciertos relatos, es una manifestación del invierno o de las tormentas. En otros, es una diosa parecida a Perséfone. De acuerdo con Hons, las complejidades y contradicciones de Baba la convierten en una figura única dentro del folclore. La mayoría de los personajes folclóricos en las tradiciones europeas se comportan de manera predecible y lineal en relación con el héroe o heroína. Ayudan u obstaculizan, escribe. Dos roles muy importantes en el folclore son el del villano, quien lastima o busca dañar al protagonista, y el dador, quien ayuda y otorga algún agente mágico al héroe o heroína. Baba Yaga es desconcertante, porque adquiere ambos papeles y a veces incluso dentro de la misma historia. Las inconsistencias del personaje de Baba Yaga son tan sorprendentes, porque existe en un género que típicamente lucha contra las paradojas en sus formas y contenidos. Es raro ver una figura tan voluble, que no se presta para moralejas sencillas, en cualquier tradición folclórica. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca.
Con ustedes, el Centinela.